Bueno, buenos días, bienvenidos a una nueva Linio Talk. En esta ocasión vamos a estar hablando de Culture Map. Esta es una charla, bueno, que ahora Lucho nos va a contar, pero está basada en un libro muy interesante que si puedo se los voy a recomendar, que justamente habla sobre las diferencias culturales y cómo afectan las relaciones laborales y demás. Sobre todo en Leño, que somos una empresa que trabajamos con culturas como gente de Estados Unidos, también de India y demás. Parece que es vital que entendamos estas cosas y que nos van probablemente a ayudar y a mejorar las relaciones que tengamos con los equipos remotos que están dentro de los clientes y demás. Ahora Lucho nos va a contar mucho más, así que, Lucho, todo tuyo. Dale. Bueno, gracias, JC. Sí, la idea es un poquito contarles cómo fue, o sea, mi lectura de ese libro, las cosas que pude sacar y cómo las apliqué, digamos, o intento aplicarlas en el día a día eh, acá en Leño. Así que bueno, me presento rapidito. Yo soy Luciano, soy diseñador UX, estoy en Leño hace un poquito más de 2 años. Hoy en día trabajo para un cliente que es de Estados Unidos. eh, y bueno, es un cliente que tiene como gente muy diversa de distintos países. Si bien está mayoritariamente basado en Estados Unidos, hay mucha gente que vive en Estados Unidos, pero tal vez emigró de la India o de China. Y bueno, incluso también hay equipos offshore que trabajan desde la India. Entonces se puede decir que sí, es un equipo de trabajo multicultural y diverso. Y bueno, la verdad que yo cuando arranqué a trabajar con este cliente, me di cuenta que había cosas como que tal vez no entendía por qué o que me frustraban. Después con el tiempo fui como, bueno, me fui dando cuenta que eran temas más que nada culturales. Y bueno, hasta que después me encontré con este libro que se llama The Culture Map. eh, y me sirvió bastante como para entender y por lo menos primero para entender lo que pasaba, después para bajar la frustración de alguna manera y lo mejor del libro es que también te da tips y consejos sobre cómo salvar esas barreras culturales. Así que si les parece, para arrancar y antes de empezar con el libro, me gustaría que si pueden escanear el QR que tienen acá, el que les va a llevar a Google Form y que respondan, o sea, cuáles son los mayores desafíos que ustedes encontraron a la hora de trabajar en equipos multiculturales. Así podemos ver entre todos o sea, cuáles son desafíos tenemos en común, cuáles no, a ver en qué coincidimos y en qué no. Así que yo ahora voy a buscar el form. Vamos a ir viendo las respuestas. Voy a poner de vuelta Sí, ahí no sé si todo el la mundo pantalla llegó a para que copiar, puedan estar explorando. por ahí podemos La pasar dejo el un link. ratito, Ahora lo comparto el link si querés por el el chat, link. así todo el Dale. mundo lo tiene. Ahí se los mando. Ahí se los pegué en el chat para que lo puedan Pollo. acceder. Es anónima la encuesta, eh. Por ahí si están logueados les aparece el mail arriba, pero fíjense que aparece Sí. Y pueden que no se va a responder la marcar. Así cantidad de veces que quieran. Si ok. tienen más de un desafío o cosas que les parezca difícil. ¿Qué es mejor que pongamos frases o que pongamos una palabra solamente? Una palabra, pero como ustedes quieran. Ok. Mientras tanto, si quieren les cuento un poco de quién es la autora. Eh, es una profesora que se llama Erin Meyer, que bueno, ella se dedica a todos estos temas, da clases en distintas universidades.
y academias, y siempre trabajó con este tema de las diferencias culturales en el trabajo, y ella, por ejemplo, lo que hace es, no sé, les doy un ejemplo, hay una empresa de Francia que tal vez va a abrir una filial en, no sé, en China, por decir algo. Y entonces los CEOs se van a tener que mudar a China, ¿no? Para empezar a la filial ahí. Y ella le hace como todo un onboarding cultural de cómo son las diferentes culturas, en este caso, no sé, Francia y China, y de qué cosas tener en cuenta para que todo sea más fluido y para evitar cualquier tipo de frustración que pueda pasar cuando empiece el proyecto. Y entonces, a partir de toda esa experiencia de haber trabajado con gente de todo el mundo, que ella fue como recabando datos. Y bueno, después para la hora de hacer el libro, lo que hizo ella fue como toda esta red de gente conocida que tenía, eh, le fue mandando como encuestas o formularios y a partir de eso ella pudo ir categorizando las distintas culturas en base a 8 ejes, que después sí los voy a mostrar. Y bueno, para cada uno de esos 8 ejes, ir ubicando las culturas en una escala, ¿no? Que tiene un extremo A, un extremo B, y según los resultados era donde se iba posicionando cada cultura. Que me parece un approach bastante bien metódico y interesante. Así que voy a fijar ahora los resultados. Sí, tenemos bastantes. El acento, la forma y el tono de decir las cosas. Bueno, de eso vamos a hablar. La diferencia horaria, la comunicación, vamos a hablar de eso. Eh, bueno, esto de yo estaba acostumbrada a ser más off topic o hablar de manera más informal. Re, contexto, bueno, comunicación de vuelta, presionar por tiempos de entrega de forma polite, eso es parte de la comunicación. Bueno, comunicación, veo que comunicación aparece mucho. ¿Qué más? El CEO se molesta tanto que casi despide a todos luego de gritarles en una llamada. Wow. Para los demás era realmente una broma y no entendían su molestia por no comunicar. Bueno, buenísimo. Ahí veo que la que se repite bastante es comunicación, que es justo uno de los primeros temas que, los que vamos a estar hablando. Eh, Así que si les parece, ya podemos ir arrancando propiamente con el libro. Antes que nada, quería hacer algunas aclaraciones, en parte porque si bien el libro, la verdad que habla de casi todas las culturas o todos los países del mundo, a los fines de esta presentación, más que nada nos vamos a enfocar primero en América Latina, porque bueno, la mayoría de leños, los que estamos en leño, somos de países de América Latina, y en Estados Unidos, porque la mayoría de los clientes de leño son de Estados Unidos. Y después también vamos a estar hablando un poquito de Europa y de la India, más que nada, porque bueno, Leño también tiene su pata en Europa y de la India, porque muchos de nuestros compañeros de trabajo, tal vez del cliente, están radicados o son de la India. Otra cosa antes de arrancar es que si bien no se menciona a todos los países de Latinoamérica en el libro, la verdad que los sí mencionados, que por lo general son Brasil, México, Argentina, bueno, a veces aparece Chile, a lo largo de las diferentes ejes tienen como un desempeño similar. Entonces, como que podemos decir que si bien hay matices entre los distintos países de Latinoamérica, más o menos se comportan como de manera parecida, y sobre todo si lo comparamos con culturas más distantes. Otra cosa que quería aclarar antes de arrancar es que un patrón de comportamiento de una cultura no implica que todos los individuos de esa cultura actúen de esa manera, sino que siempre está la personalidad y los rasgos propios de cada uno, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y después también cuando se dice que una cultura es más o menos tal cosa, siempre hay que tener en cuenta que se los dice desde un lugar, desde una posición que es, bueno, desde nosotros y desde la cultura donde estamos parados. Eh, no es con ánimos de ofender a nadie. Así que bueno, si seguimos, ahí está. Bueno, como les decía, el libro lo escribió Eddie Meyer.
Bueno, una cosa que les quería recordar es que, que lo subí a la biblioteca de Leño, está el PDF y el EPUB, si a alguien le interesa seguir leyendo sobre el tema. Y bueno, el libro se desenvuelve en 8 ejes temáticos, que son los 8 ejes de los que les voy a hablar hoy, que hice un resumen. Y los 8 ejes son comunicación, cómo dar feedback, cómo persuadir o convencer a personas de otra cultura de nuestras ideas, cómo se ejerce el liderazgo en las distintas culturas, cómo se da el proceso de toma de decisiones, cómo se construye confianza, que ahí viene un poco el tema del off topic, cómo se plantean desacuerdos y cómo se planifica el tiempo y las reuniones. Entonces, arrancando. En lo que es comunicación, yo les decía que la autora plantea como una escala con 2 extremos y a partir de eso va ordenando a las distintas culturas. Entonces, para lo que es el eje de comunicación, tenemos 2 extremos. Uno que serían los modelos de comunicación implícitos y otros los modelos de comunicación explícitos. Son como los extremos opuestos, ¿no? En los primeros tiene mucha relevancia lo que no se dice. Por eso lo que dice el autor es que es importante saber leer el aire, que esto es un concepto japonés, o saber leer entre líneas, es decir, entender lo que no se dice o lo que se da por sobreentendido. Y en parte esto es así porque se trata de culturas ancestrales que tienen como una larga historia en común y costumbres compartidas, entonces no es necesario explicar todo. En el opuesto está el modelo de comunicación explícito, en donde no hay lugar para las ambigüedades, es todo claro, conciso, directo, eh, e incluso está bien repetir las cosas para fijar las ideas. Entonces es básicamente, como dicen los estadounidenses, say what you mean and mean what you say. O sea, y en general, es como, bueno, yo justo les solté ahí un poco una pista, se trata de culturas más jóvenes, donde la inmigración tuvo una especial importancia en la formación de la cultura nacional, y entonces no había lugar para ambigüedades, porque era gente que venía de distintos países, que tal vez no manejaba el idioma del país, y bueno, sí o sí había que ser claro y conciso. Y bueno, ustedes tal vez estarán pensando, bueno, en dónde se ubicará América Latina, en dónde estará Estados Unidos en esta escala. Y bueno, esto es lo que les voy a mostrar a continuación. Esta es la escala de las que le hablaba. Como ven, entre los países latinos, y ahí también se coló España, más o menos estamos de la mitad de la escala más para la parte de high context, es decir, donde tal vez nosotros damos cosas por sobreentendidas o no comunicamos todo. Y en el otro extremo, bien en la punta, está Estados Unidos como un modelo de comunicación donde todo es claro, conciso, simple y está totalmente ok repetir conceptos si eso ayuda a clarificar la comunicación. Eh, y bueno, esto es la verdad es algo en lo que yo me encontré en mi día a día en mi trabajo, porque tal vez me pasaba en reuniones donde, bueno, no sé, había que hacer un ajuste de un diseño o, por ejemplo, y tal vez me lo decían eso al principio de la reunión, y después veía que me lo repetían de vuelta, y después al final, como a modo de cierre, me decían, bueno, ya hay que hacer esto, y yo no entendía por qué me repetían tanto las cosas, y a veces en un punto sentía que, no sé, me estarán subestimando, como de que me tienen que decir las cosas como un chico, pero bueno, después la verdad que leyendo el libro, la verdad que pude entender de dónde venía esa dinámica de ser repetitivos. Es parte de su cultura y de la manera en que se construyó el país. Eh, Así que acá les dejé como, también esto es como una cita del libro que a mí me llamó la atención porque tal vez es algo que, como les decía, en países latinoamericanos como se da por sobreentendido, al momento de que te manden un mail, tal vez en Estados Unidos o en Inglaterra, la etiqueta es que si vos te mandan el mail pidiéndote algo y todavía no tenés esa respuesta, está bien. O sea, se espera que incluso le respondas ese mail, no dándole la respuesta, pero diciendo que a la brevedad te vas a comunicar con ellos. Mientras que, por ejemplo, a mí en trabajos anteriores, que eran equipos argentinos, yo si tal vez no tenía la respuesta, no respondía el mail. Porque ¿para qué le voy a responder un mail sin lo que ellos me pidieron, ¿no?
pero bueno, son las distintas maneras de pensar de acuerdo a las distintas culturas. Y bueno, con todo esto en mente, ¿no? ¿Qué podemos hacer qué herramientas podemos tener para mejorar la comunicación? Bueno, para comunicarnos en culturas que son más explícitas que nosotros, como puede ser Estados Unidos, lo importante es ser lo más transparente, claro y específico posible, y no ocultar información. Al final de una reunión, bueno, recapitular todos los compromisos, que es como hacer una minuta, que puede ser formal con un mail, pero también puede ser una minuta verbal de hacer un chequeo de todos los puntos o de las cosas que se acordaron. Y bueno, y si no se está seguro de lo que se pidió o de la tarea que hay que hacer, no asumir ni leer entre líneas, sino que está bien preguntar, porque es como les decía, son culturas donde repetir las cosas está bien visto. O sea, nadie se va a molestar con eso, en términos generales, ¿no? Y cómo comunicarnos con culturas que son más implícitas que nosotras, que como tal vez puede pasar eh, con la India. Bueno, lo importante en este caso es no asumir de antemano cuál va a ser el comportamiento del otro, eh, porque en este caso siempre todo lo que vamos a asumir lo vamos a asumir desde nuestra mirada y desde nuestro punto de partida, que es una cultura en particular, y que va a ser distinto a lo que haga el otro, porque justamente es de otra cultura. Entonces lo importante siempre es clarificar las cosas de antemano, y establecer compromisos a priori. Y, bueno, como le decía, no asumir las cosas. Pasando al otro eje, que es la parte de feedback, eh, y cómo dan feedback las distintas culturas, de vuelta. Tenemos dos modelos extremos, culturas con estilos de feedback directo, donde se da todo como el feedback directo implica que se utilizan palabras que son upgrader, como puede ser esto es absolutamente así, o como bien directo, bien fuerte, digamos, y el mensaje queda bien claro. Y del mismo modo que es totalmente aceptable dar feedback en público o de manera grupal. Y por el otro lado tenemos culturas con estilos de feedback indirecto, donde siempre se intenta como matizar o dosificar el feedback negativo para reducir el impacto. Pero esto no quita que el feedback sea menos sólido o serio. eh, y bueno, y otro de los rasgos es que a diferencia del anterior es desaconsejable dar feedback en frente de otras personas, o sea, de manera pública. Acá, como podemos ver, países latinoamericanos, es bastante similar a tal vez cómo se desempeña Estados Unidos o incluso la India. Estamos más de la parte de la manera indirecta para dar feedback. Así que digamos que, bueno, acá dentro de todo no hay tantas diferencias. Hay algo que sí que quise resaltar del libro y que lo puse acá, es que es esto de que en Estados Unidos siempre se dan tres feedback positivos por cada negativo. Y siempre las sesiones de feedback empiezan con la parte buena o con palabras de agradecimiento hacia la persona. Y después aparece el feedback negativo. Pero eso no le quita valor o peso o seriedad al feedback negativo que te están dando. En ese sentido no hay que confiarse. Hay que escuchar las dos cosas, obviamente. Siguiendo sobre el tema del feedback, ya pasando más a la parte, a los tips, ¿no? De cómo dar feedback a otras culturas. Si estamos trabajando con culturas más directas, como puede ser, no sé, alguien de Israel o Alemania, en este caso no hay que copiarse de tu estilo, porque al no manejar las sutilezas, pues tal vez terminar siendo rudo o maleducado, intentando dar un feedback más directo. Y en el caso de cómo dar feedback a culturas mucho más indirectas, eh, bueno, como les venía diciendo, no dar por entendido las cosas, tanto en lo que es positivo y negativo, intentar equilibrar lo bueno y lo malo, así no es todo como tan para abajo de alguna manera. Y siempre esto es algo que me pareció muy rescatable del libro y que es importante enmarcar nuestro comportamiento en términos culturales. Entonces, las diferencias que tenemos hay que hacerlas explícitas y no disimularlas. Siempre desde un lado positivo, ¿no? Intentar mostrar aprecio por la otra cultura, eh,
reírnos de nosotros mismos, ser como indulgentes, porque al reconocer la diferencia cultural se puede comprender lo que pasa y a partir de ahí empezar a trabajar y, bueno, construir consensos para evitar malos entendidos. Y la autora tiene esta frase que es un dicho francés que me parece como bastante ilustrador, que es, cuando uno conoce la enfermedad, está a mitad curado. Entonces, cuando uno reconoce estas diferencias culturales, ya como la mitad del trabajo está hecho. Y a partir de ahí se puede construir o pensar qué estrategias podemos abordar para salvar esas diferencias, ¿no? Eh, Pasando al tercer eje, que es persuasión, y cuando la autora dice persuasión, más que nada es cómo convenzo al otro de una idea o de algo que le quiero vender, por ejemplo, ¿no? Y acá hay dos modelos de vuelta, un modelo más teórico y un modelo más práctico. Y estos modelos de teoría versus práctica o se aplican en la persuasión, pero incluso en distintos aspectos de la cultura de los países también se ve este enfoque. Como puede ser cómo se enseña o incluso cómo son los sistemas judiciales, ¿no? De vuelta, tenemos dos extremos, uno que es el extremo más práctico de las culturas application first, o que serían del learning by doing, ¿no? Donde siempre se empieza por el cómo, antes por el por qué, y entonces a la hora de persuadir será necesario empezar por las conclusiones, las aplicaciones prácticas, y después tal vez hablar de cómo se llegó a esa conclusión. Y el modelo contrario de los países donde primero es la teoría y después se aplica a la práctica, donde predomina el por qué antes del cómo, y para persuadir siempre se empieza por, bueno, por qué llegaste a este razonamiento? ¿Qué metodologías usaste para llegar a esta conclusión? Y una vez que se hace público eso, podemos empezar a discutir las conclusiones. Entonces, acá, como verán, hay una diferencia marcada entre lo que puede ser los países de Latinoamérica y, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos siendo como el ejemplo de los países más application first o más pragmáticos o prácticos, a diferencia de lo que puede pasar en Latinoamérica, donde siempre es como, bueno, vos querés que haga esto, ¿por qué tengo que hacer esto? O sea, dame las razones y a partir de eso yo voy a trabajar en lo que me estás diciendo. Eso puede chocar bastante con la manera de ser de una cultura como la americana, ¿no? Es un poco lo que quise poner acá en la cita del libro, ¿no? Una de las frustraciones más comunes entre los empleados, acá dice franceses, que como ven están como en el otro extremo de la escala, con Estados Unidos, pero en este caso también puedo aplicar tranquilamente para Argentina o algún país de Latinoamérica, es que el jefe de Estados Unidos le dice lo que tienen que hacer sin explicarles por qué tienen que hacerlo. Desde la perspectiva francesa o latinoamericana en este caso, esto puede parecer desmotivador, incluso irrespetuoso. Pero no es un tema de falta de respeto, sino es un tema de ellos cómo abordan las cosas. Porque el mindset es como yo hago las cosas y a partir de que las hago, las voy a ir las entiendo en el proceso, ¿no? A medida que las hago, aprendo. A diferencia de nuestro enfoque de que primero explícame por qué y después lo hago. Pero bueno, como Sí, justamente son diferencias culturales, que no tienen nada que ver hola. con cosas personales, sí. ¿Alguien habló? Bueno, eh, en línea con esto de cómo persuadir y convencer exitosamente. Tal vez esto es lo que más nos va a interesar a nosotros de cómo persuadir o convencer a culturas application first, pragmáticas, como puede ser Estados Unidos. Bueno, siempre empezar por las conclusiones o por un breve resumen de lo que se quiere transmitir. Sería como los action items. Y a continuación, dar un poco de contexto. Recordar siempre que shorter is sweeter, o sea, ir al grano, básicamente. Y el modelo para tal vez trabajar con culturas que son más teóricas, más principle first, que tal vez como desde Latinoamérica estas culturas serían, no sé, culturas europeas tienen más a seguir este modelo teórico, es siempre empezar por los parámetros, por el marco, por el contexto de lo que queremos comunicar. Es decir, siempre introducir los datos que sustentan nuestras conclusiones
antes de presentar las conclusiones. Y si en el debate, en el fragor del debate aparecen contraargumentos, no hay que tomarlos como cosas personales, sino que es parte del debate y que justamente nos pueden servir como puntos de apoyo para fortalecer nuestra posición y reforzarla, ¿no? Y bueno, como dice un poco la frase acá abajo, la moraleja está clara. Si nos vamos a presentar con personas de Inglaterra o de Estados Unidos, es decir, culturas más anglosajonas, ir al grano y ceñirse a eso. Y después, franceses, españoles, alemanes, dedique más tiempo a establecer los parámetros y aplicar los antecedentes antes de sacar la conclusión. Bueno, este sería el eje tercero de cómo persuadir. Eh, yo estoy intentando ir como bastante rapidito porque son bastantes ejes y hay como bastante información. Y aparte quiero dejar espacio para que al final de la charla abrir los micrófonos y bueno, si alguien tiene una duda o algo. Pero bueno, si estoy yendo muy rápido, me avisa. Pasando al cuarto eje que es liderazgo y cómo se ejerce el liderazgo en las distintas culturas, ¿no? Tenemos dos modelos completamente opuestos. Uno es un liderazgo más igualitario o democrático y el otro es un liderazgo marcadamente más jerárquico. En el liderazgo igualitario, la distancia entre el jefe y el resto del equipo es corta. Y entonces el jefe la verdad es que es más un facilitador que, que un jefe así con la autoridad. Eh, Está bien mostrar desacuerdo con el jefe, incluso en público se lo puede desautorizar, entre comillas, o proceder sin tener una aprobación del mismo. Por ejemplo, no sé, mandar un mail o comunicarse con alguien que es superior a nuestro jefe sin consultárselo a él, está totalmente bien visto y es entendible. A diferencia de lo que pasa con las culturas más jerárquicas, donde sí hay una marcada verticalidad, el jefe tiene una autoridad y posición fuerte frente al resto del equipo. Está mal saltarse escalafones sin preguntarle antes al jefe. Y siempre el jefe es el que tiene la última palabra, ¿no? Sobre todo en público. Y es necesario esperar su ok antes de poder proceder a ejecutar una acción. Eh, en este caso, como ven, los países, bueno, acá hay más matices tal vez en lo que es Latinoamérica, porque hay como una distancia tal vez más marcada de lo que puede ser, por ejemplo, Brasil de Perú, pero en general estamos más del lado de la parte jerárquica y vertical de ejercicio de liderazgo. Estados Unidos en esta parte, en este lado está como en la parte más igualitaria. Pero acá sí, tal vez para destacar, lo que les puedo decir es que, por ejemplo, países como India sí tienen una jerarquía mucho más marcada que lo que puede ser Latinoamérica, ¿no? Y tal vez ahí es donde nosotros tenemos el mayor desafío. Entonces, teniendo estas escalas y estas diferencias en mente, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar o culturas más jerárquicas, como les decía, como puede ser la India, sin frustrarnos, ¿no? En principio, lo importante es comunicarse siempre con la persona del mismo nivel eh, y pedir permiso explícito para saltarse de un nivel a otro. O lo que es importante, si le vamos a mandar un mail tal vez a un director o a alguien que es el manager o el jefe de nuestro jefe, en ese correo siempre tiene que estar copiado nuestro jefe, es una manera de mostrar respeto hacia él, ¿no? Y evitar malentendidos. Eh, Copiarlo en el mail o pedir permiso o avisarle, che, te voy a preguntar tal cosa, tal, ¿está todo bien? Bueno, de ahí se puede proceder. Bueno, después la autora mencionó un poco esto del apellido, tal vez aplica más a empresas o a contextos más formales. La verdad que siempre, bueno, donde yo me manejé hasta ahora con los clientes del año, siempre fue por nombre de pila eh, y no hubo ningún problema. Así que eso no es como, depende, ¿no? De cada empresa. ¿Y cómo hacer para trabajar con culturas más igualitarias, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Que tal vez Estados Unidos es un poco más igualitario que los países de Latinoamérica y que en el extremo de países igualitarios
están los países escandinavos y los países anglosajones de Europa. Y en este caso está bien ir directamente a la fuente, perdón, a la fuente. Eh, no hace falta copiar al jefe en todo, es más, incluso puede ser hasta molesto para el jefe. Esto lo mencionaba la autora en el libro, como que puede ser hasta contraproducente. Uno tal vez quiere mostrar respeto, pero es como, por qué me manda tantos mails esta persona? O sea, no es necesario. Y bueno, y un poco lo que veníamos hablando del nombre de pila y del apellido, obviamente en culturas más igualitarias está totalmente bien visto llamar a las personas por su nombre de pila, ¿no? Eh, Pasando al quinto eje, este creo que es un eje que nos va a servir a todos bastante. Para mí fue bastante esclarecedor cuando lo leí en el libro, que es la parte de toma de decisiones y cómo son los procesos de toma de decisiones en, en cada cultura. Eh, una aclaración antes de arrancar acá es que no necesariamente liderazgo y tomas de decisiones van de la mano, porque pueden existir culturas donde conviven estilos de liderazgo igualitarios con tomas de decisiones que son de arriba hacia abajo o verticales. Entonces tenemos el primer modelo, que es el de modelo de toma de decisiones consensual, donde el proceso de toma de decisiones involucra a casi todo el equipo, o por lo menos a un alto número de participantes. El feedback es bienvenido, o sea, se pide que vos como miembro de ese equipo des feedback. De hecho, es raro que no lo des, o sea, todo lo contrario. Si el feedback se espera, es pedido y es considerado. Y obviamente al involucrar tanta gente y al haber tanto feedback en el medio de las discusiones, son procesos que llevan mucho tiempo, que incluso pueden parecer interminables y tal vez por una persona que viene de otra cultura es medio frustrante porque sentís que nunca se acaba la discusión. Pero bueno, como aspecto positivo de estos modelos de toma de decisiones, cuando se llega a una decisión, como es una decisión consensuada entre todas las partes, eh, es una decisión que la autora llama como Big Decision, porque es una decisión en la que todos están de acuerdo y entonces no es necesario dar marcha atrás, ni cuestionarla, ni revisitarla. Y a partir de ahí la implementación es más rápida, ¿no? En el extremo opuesto están los modelos de toma de decisiones, bueno, top-down, dice la autora, que serían como de arriba hacia abajo, donde la decisión proviene de la autoridad, que puede ser un jefe o un grupo chiquito de jefes, y los resultados se comunican a los niveles más bajos. No se les pide tanto feedback, como que vos te enterás de lo que se va a hacer. Los tiempos de discusión son breves, y justamente como las decisiones las toma un grupo pequeño de personas, no necesariamente están escritas en piedra. Eso implica que son, como dice la autora, small Ds, pequeñas decisiones que pueden ir eh, cambiando en el transcurso de la implementación o en los siguientes meses o, bueno, o tiempo que tenga el proyecto, ¿no? Entonces, ven acá, bueno, de Latinoamérica solo aparece Brasil como representante y está, como pueden ver, bastante pegado a Estados Unidos. Pero la verdad es que yo leyendo el libro quería rescatar esta cita porque me vi muy reflejado. Es sobre un alemán que está trabajando en un equipo de Estados Unidos, ¿no? Y que dice esto de, cuando el jefe estadounidense dice, marchen a la izquierda, todos los estadounidenses chasquean los talones y giran a la izquierda sin cuestionar nada. Si eres alemán, bueno, puede ser de otro país, ¿no? Y te atreves a desafiar a tu jefe americano, como es tan común en Alemania, no te sorprendas si te encuentras un paso más cerca del desempleo. Bueno, sé que es verdad, me ha pasado a mí, pero, o sea, yo me sentí reflejado en el sentido de que tal vez hay una discusión por un proyecto y se tomó tal decisión en tal reunión y después pasan 2 días y hubo tal vez una reunión entre los jefes o los líderes de ese proyecto y de repente cambió totalmente el approach y la dirección.
y a vos, como miembro de ese equipo, solamente te la comunican. Eh, y en ese sentido esperan que, bueno, se comunicó esa decisión, vos como miembro del equipo tenés que seguir con eso, eh, con esa decisión, que tal vez para culturas que son un poco distintas respecto a eso puede ser un poco chocante y frustrante, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes. Bueno, si me decís que hay que hacer tal cosa, decime el por qué antes del cómo o de lo que tengo que hacer. Pero bueno, son diferencias que abrevan en las culturas y en la manera de encarar las cosas que puede tener cada país. Eh, bueno, y siguiendo con el eje de toma de decisiones, ¿qué herramientas podemos seguir a la hora de tomar decisiones? Eh, si vamos a trabajar con culturas con estilos más consensuales, bueno, tener paciencia y confianza en el proceso de discusión, porque va a llevar tiempo, pero bueno, eventualmente se va a llegar a una decisión. eh, Mantenerse siempre en contacto con los pares para ver cómo está el estado, el estatus del proyecto. Y recordar que el feedback es necesario y valorado, así que está bien que demos feedback, no hay que tener miedo a dar feedback en ese sentido. Y esto tal vez que es lo que siento yo como de mi experiencia de estar trabajando con los clientes, que tal vez para culturas como las latinoamericanas nos puede servir más, es cómo trabajar con culturas con toma de decisiones de arriba hacia abajo. En este caso, esperar que el jefe tome las decisiones con menos debate de lo que se está acostumbrado. Bueno, como les decía, la decisión puede tomarse antes, durante o después de una reunión, incluso en una reunión en la que no fuimos invitados. Eh, Tal vez parece más caótico este proceso porque hay mucho como back and forth, de que se va para atrás y para adelante, pero lo que dice el autor es que es posible que igualmente el proyecto tenga éxito, incluso si el plan inicial no era el mejor y en el transcurso se va cambiando estas small decisions que les mencionaba. Bueno, y esto es importante, se espera que todos los miembros sigan la decisión apoyada por la mayoría, aunque no estén de acuerdo. Y esto que tal vez parece como muy unilateral o es como, bueno, hay que aguantarse la decisión y seguir. eh, en parte sí es cierto, pero también hay que tener en cuenta que en estas culturas las decisiones rara vez son inamovibles. Entonces tal vez esto que nosotros nos parece que no es por ahí, hay que tener en cuenta que esas decisiones tal vez en el futuro del proyecto pueden ajustarse, revisarse, debatirse de nuevo, así que hay que confiar también en el proceso, ¿no? Aunque no estemos acostumbrados por las diferencias culturales. Eh, bueno, siguiendo con el sexto eje, que es eh, el eje de la confianza. Cómo se construye confianza dentro de los equipos de trabajo. De vuelta, los dos extremos. Por un lado tenemos el modelo de la confianza cognitiva, en donde en estas culturas la confianza se construye a través de la competencia. Es decir, sos buena haciendo tu trabajo, sos capaz, tenés las habilidades, entonces confío en vos. Y en esa línea, las de relaciones de trabajo pueden empezar y terminar fácilmente, porque se va esta persona y bueno, vendrá otra igual con las mismas o mejores competencias. Lo importante es que seas competente en lo que hagas. En el otro lado tenemos el modelo de confianza efectiva, donde la confianza se construye cuando yo conozco a mi compañero de trabajo, ¿no? Entonces tal vez comparto tiempo y sobre todo tiempo que no es más como del off topic, ¿no? Tiempo que es relacionado con cosas no de trabajo, como puede ser un café, un almuerzo, una charlita de 5 minutos antes de empezar una reunión, y a partir de eso uno construye cercanía emocional. Y entonces yo confío en la persona y que es bueno en el trabajo, porque lo conozco y sé cómo es como persona. Es como el proceso inverso de lo que veníamos hablando antes de la confianza cognitiva. Y acá, como se podrán imaginar, hay una diferencia muy marcada entre lo que puede ser los países latinoamericanos y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está en el extremo de lo que sería
task-based o confianza cognitiva, entonces sos bueno en lo que haces, tenés las capacidades, entonces confío en vos. Eh, Muy distinto a lo que puede ser Latinoamérica, ¿no? Donde siempre lo importante es, ¿no? Como el tiempo de off topic, de fuera de la charla de trabajo. Eh, por ejemplo, esto es muy notorio en lo que es cuando alguien renuncia o cuando alguien los despidos, ¿no? Eh, lo que puede pasar en Estados Unidos, un poco lo que dice la cita que tengo acá. Claro, cuando alguien en un entorno de una empresa de Estados Unidos tal vez pierde el trabajo, al día siguiente todo sigue como en su normalidad. O sea, y eso es muy chocante tal vez para una persona de Latinoamérica. Eh, Como no es común tal vez hacer una fiesta de despedida o juntarse después para a tomar algo con esa persona a la que tal vez nos veíamos todos los días y no vamos a ver más. Eh, pero de vuelta, tiene que ver con el enfoque cultural, no hay que personalizar ni, ni tomárselo a pecho, digamos. Y bueno, considerando que acá hay una diferencia marcada tal vez en lo que puede ser Latinoamérica y Estados Unidos, em, ¿qué herramientas podemos tener en cuenta para construir confianza? Y la verdad que estas que listé acá puedo pasar rapidito porque en realidad creo que aplican más tal vez a países con un enfoque más pragmático o basado en lo cognitivo. Yo siento que esto de establecer confianza, equilibrar la charla social y la de negocios, tal vez en modelos culturales como los de Latinoamérica, creo que se da hasta naturalmente por nuestra manera de ser. Yo creo que en ese sentido tal vez nosotros tenemos un activo ahí a tener en cuenta y a valorar. Porque lo que dice el autor es que la confianza siempre es una inversión. Entonces, construir confianza es como un seguro, dice ella. Porque eso después te puede conseguir como lo que ella llama el perdón o la paciencia por lo que pueden ser errores culturales que podemos estar cometiendo. Justamente porque hay confianza en el otro. Así que esto tal vez lo podemos pasar un poco más rapidito, ya que estamos como son y 50 y quiero también abrir el espacio a preguntas y a charlas, ¿no? Séptimo y anteúltimo eje, el desacuerdo y cómo comunicar y mostrar nuestro desacuerdo. Hay dos estilos, uno más confrontativo, donde se considera que el debate y confrontar es algo necesario y bien visto. Y hay una distancia entre la opinión que se emite y la persona que lo emite. Entonces, si yo cuestiono una idea, una posición, no estoy cuestionando a la persona. Y esa diferencia se entiende y es percibida. Entonces, las críticas no son tomadas personalmente, que es todo lo contrario de los modelos no confrontativos, donde es muy difícil separar la persona de la opinión emitida. Por lo que confrontar es como se evita todo el tiempo porque es una disrupción en el grupo, ¿no? Eh, Así que en lo que es este eje, el de desacuerdo, bueno, podemos ver que dentro de todo hay como bastante cercanía en lo que puede ser Estados Unidos, incluso la India, con los países latinoamericanos. Tal vez esto a ustedes. Bueno, a mí personalmente me llamó la atención porque como Latinoamérica en este lugar de la escala como de que evita la confrontación, si siempre tenemos fama como de decir lo que pensamos o de ser pasionales. Pero lo que hay que preguntarse acá es si nosotros desde nuestra cultura podemos separar la opinión de la persona que lo emite. Y si alguien está en desacuerdo con nuestra idea o nos contrae nuestra idea, cuán fácil nos resulta a nosotros separar esa crítica de nosotros mismos y de que sea o tomarlo como una ofensa personal. Y bueno, y ahí sí es que en lo que es Latinoamérica ese ejercicio es más complicado.
es un poco lo que quería mostrar en este cuadro acá, que ser expresivo emocionalmente, como sí puede pasar con las culturas latinoamericanas, no implica que estemos cómodos a la hora de expresar abiertamente el desacuerdo. Justamente por esto de que, o sea, ser pasionales no es lo mismo que poder separar la crítica de la persona tan fácilmente, ¿no? Eh, bueno, ya pasando al siguiente eje, ¿no? Bueno, antes que nada, herramientas para manifestar el desacuerdo. Eh, bueno, acá el desafío es más que nada con las culturas más confrontativas, como puede ser tal vez algunas culturas europeas. Pero bueno, lo importante siempre es despersonalizar el desacuerdo. eh, y acá, de todas estas tips que listé acá, la verdad que yo con el que quiero quedarme, me pareció como el más rico, es esto de siempre marcar nuestro comportamiento, ¿no? Y si uno va a dar un feedback que puede ser fuerte o negativo, eh, como enmarcarlo desde qué lugar lo estamos haciendo e incluso siempre apelar a lo lúdico o al humor. Entonces, tal vez a la hora de dar un feedback que tenemos miedo que sea tomado como una afrenta personal, por ejemplo, siempre usar la estrategia de jugar al abogado del diablo. Y a partir de esa posición, eh, podemos mejorar la eficacia del mensaje, que no sea tomado personalmente, ¿no? Y bueno, pasando al último, que es de la planificación y gestión del tiempo. De vuelta, los dos modelos, un modelo de cultura donde el tiempo es algo tangible y concreto y en consecuencia es como algo más rígido. Eh, las reuniones siguen una agenda fijada y comunicada de antemano, por ejemplo, eh, y la programación del tiempo es su manera de ordenar la vida. Entonces las cosas empiezan en punto, digamos. Todo lo contrario a lo que puede ser un modelo de cultura que la autora llama policrónica, porque siempre hay mucha más flexibilidad, ya sea con los horarios, ya sea con las agendas de las reuniones, que tal vez hay una agenda pautada, pero después la reunión va por otra rama y está totalmente bien y entendible, que eso puede ser chocante para otras culturas, ¿no? Como se imaginarán, acá sí también hay una diferencia marcada entre lo que puede ser Latinoamérica y, bueno, y otros países como Estados Unidos. Eh, y en este sentido, lo que, lo que quería rescatar eh, sobre cómo trabajar en equipos multiculturales, eh, y esto la verdad es algo que aplica a este eje, pero la verdad que puede aplicar a todos. La importancia de construir acuerdos de antemano, ¿no? Siempre explicitar desde qué lugar nos paramos, desde qué cultura venimos, y a partir de eso establecer los propios patrones culturales de nuestro equipo. En lugar de permitir que cada uno o que cada miembro del grupo siga el método que más natural le queda de acuerdo al país de donde viene. O sea, si establecemos como culturas grupales o dinámicas específicas de nuestro grupo, va a ser más fácil lograr el compromiso de todas las personas de nuestro grupo a respetar esos patrones. Así que, bueno, son -5. Por suerte queda tiempo para, aunque sea un ratito, para abrir bueno, al chat a preguntas. Eh, Y si alguien quiere, Sí, obvio, desmutearse y preguntar algo. excelente la charla, súper claro, Lucho. Sí, abramos el espacio de preguntas, a ver si alguien quiere desmutearse y preguntar algo. Bienvenido. Yo tengo una. Hola, Sí, ¿se me escucha? Sí. sí, sí, se Hola, escucha. hola. Sí, sí, Ah, sí. sorry. No, joya. Primero que nada, muy buena la top. Tengo una duda en esto de las diferentes culturas, digamos que donde shorter is sweeter, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando tenemos que trabajar en distintas historias o lo que sea, a veces trato de dar bastante contexto
tanto como para que los desarrolladores sepan qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo para dar un mejor código de calidad, digamos, y lo mismo con QA. ¿Cómo se hace en ese tipo de culturas donde la idea es ir directamente al grano y que Sí. no se pregunte tanto qué es lo que, digamos, por qué, sino que directamente hacen lo que decimos, digamos? Como que tenés que tener una historia perfectamente explicada para eso, ¿o no? Tenés que, es como, tenés que ir primero al cómo, o sea, que en este caso sería lo que vas a hacer. Y después tal vez dar un poquito de contexto. No sé si en ese sentido se entiende, ¿no? Y Claro, sí. también esto que vos mencionabas de, imagino que mencionabas como de la historia y tal vez ustedes se manejan, no sé, por alguna metodología Agile, ¿no? Sí, 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 con Scrum, digamos. Claro. Bueno, ahí en ese caso, el ejemplo de las metodologías Agile es como, es un compromiso de su equipo de trabajo de que van a seguir esa metodología y que dentro de lo que es el grupo, ustedes construyeron un modelo cultural, que es ese. Y en ese sentido, por eso tal vez es como que son tan buenas, ¿no? Porque este tipo de metodologías, porque es algo en la que todo el grupo está de acuerdo. Y de hecho este tipo de metodologías a lo que ayuda es a salvar estas diferencias culturales, porque ustedes como grupo crean su propia cultura de trabajo, que serían estas metodologías, todos están de acuerdo en esa metodología, porque vos en tu día a día en el trabajo, tenés que seguir eso que se habló en el equipo, y seguramente cada tanto hay retros o hay espacios donde para dar feedback y para ver, bueno, cómo estamos bien con estas metodologías que estamos aplicando, qué cosas eh, podemos mejorar. Es un poco lo que mencionaba la autora de construir nuestros propios patrones culturales. Las metodologías ágiles van por ese lado. Perfecto. Bien. Bueno, gracias. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Desmutense directamente, chicos, si pueden preguntar, sin problema. Bueno, eh, a mí me había resultado muy interesante la parte del alto contexto y bajo contexto, ¿no? Cómo Sí, está en el extremo el inglés, es súper interesante. Y yo también siempre me lo preguntaba eso de cuando empecé a laburar con PayPal en su momento, que por ahí exponían el tema de cuál era el issue que teníamos que hacer y después se explayaban en cada uno de los issues y después al final volvían a repetir, ¿no? Y como que repetían muchas veces lo mismo, tratando de dejarlo en claro. Y entiendo que es un tema de esto, ¿no? De que por ahí nosotros, capaz que en la comunicación entre argentinos, digamos, no está tan bueno repetir. Como que se vuelve un poco, como que te el aburrís blanco. si repetís Mm, mucho lo mismo, ¿no? sí, tal cual. Pero, sí, Pero en otras culturas es como que es totalmente esperable y de hecho como eh, se espera y se pide como, bueno, decime lo que en la presentación, decime de qué va a ser el tema. Después desarrollar el tema y en la conclusión volver a repetir lo que dijiste. Algo totalmente esperable. Sí, 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 sí. Pero bueno, al principio es sorprendente, después te acostumbras, pero cuando lo Mm, ves así en esto de alto y bajo contexto, tiene todo el sentido del mundo, digamos. sí, sí, sí. En ese sentido es bastante. Tenemos como momentos de iluminación a medida que vas leyendo el libro. Sí. Bueno, estamos sobre la hora. De Sí, todos modos, sigamos conversando esto porque es un tema súper interesante. También por ahí, bueno, ya dejaste igual el libro. Si querés, Lucho, si tenés el sí, link por ahí, compartilo o directamente por ahí por Office, que es donde compartimos la charla. dale. O si no, después pasarlo por Softskills. Y si queremos seguir conversando de esto y tienen algún otro recurso que puedan compartir de algún lado, cualquiera de los participantes, bienvenido, porque bueno, todas estas cosas nos ayudan a elaborar mejor, ¿no? Y a poder comunicarnos mejor con los clientes y entre nosotros incluso. Así que muchas gracias por la charla y
Nada. Y nada, si hay una secuela de esto, para seguir conversando de cómo aplicar estos tips, digamos, a las conversaciones con los clientes y de nuevo entre nosotros, estaría tremendo. Gracias de Bueno, nuevo. muchas gracias a ustedes por el espacio y espero que haya sido útil, que los haya que se hayan tenido ese momento de que, es por esto, como me pasó a mí mientras leía el libro. Bueno, mil gracias, Lucho. Hasta luego, gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias, chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias.